La primera vez que oí cantar a Selena, jamás imaginé que sería parte de su banda, y menos aún que un día se convertiría en mi adorada esposa. Estaba tocando guitarra en una banda de música tejana dirigida por otra joven cantante, Shelly Lares. Aunque Selena vivía en Corpus Christi, a unas 2 horas de San Antonio, ella y Shelly se hicieron muy amigas, en parte porque en ese entonces eran muy pocas las mujeres que interpretaban música tejana. Un día, Shelly me pidió que escuchara un nuevo álbum de Selena, Preciosa, y que le diera mi opinión. Vi la carátula del álbum y pensé, linda niña, mientras analizaba su pelo oscuro y sus cálidos ojos cafés. Le di la vuelta al álbum y en el anverso vi una fotografía de toda la banda, en la que aparecían las hermanas de Selena, Suzette en la batería y su hermano Avi en el bajo. Los músicos eran jóvenes y se vestían con un estilo muy moderno para su época, sobre todo para un grupo tejano. «Se ve muy bien», le dije a Shelly. Con un leve tono de envidia, Shelly me dijo: «Acaba de ser nominada para vocalista femenina en los Tejanos Music Awards de 1988. Su hermano fue nominado como compositor de música tejana del año». Al escuchar el álbum, supe de inmediato por qué Selena y los Dinos estaban escalando tan rápido a la cima del mundo tejano. La voz de Selena era excepcional y el grupo daba sonidos novedosos a la música tejana tradicional. No quiero decir que fuera un experto, era nuevo en el mundo tejano y de hecho, en muchas ocasiones me sentí como un impostor. Yo era un guitarrista de 19 años, cuyos grupos favoritos incluían bandas de heavy metal como Motley Crue y Def Leppard. Mi reacción inicial cuando mi amigo de la secundaria, Tony Lares, intentó por primera vez convencerme de que entrara a la banda de su prima Shelly fue una resistencia poco convincente. La música tejana, una mezcla de música folclórica mexicana, polcas y canciones country del oeste cantadas en español, a veces con mezclas de inglés en la letra, había sido parte de mi niñez como mexicano-americano criado en Texas. Pero fue el único tipo de música que realmente detesté. Cuando era niño e iba con mi abuela a alguna parte, ella ponía música tejana en la radio y yo en el asiento de atrás del auto me tapaba los oídos y gritaba ¡No! Pero Tony me había encontrado en un mal momento. Y a pesar de mis sueños de escaparme a Los Ángeles y empezar una banda padrísima de rock, compartía un apartamento con mi padre y el único trabajo que pude encontrar fue ordenando libros en una biblioteca local. La idea de Tony de que realmente podríamos ganar dinero tocando música, aunque fuera música tejana en fiestas y matrimonios, me convenció de aceptar su oferta. Tony, Shelly y la banda me fueron enseñando las canciones de Más, Laura Canales, David Lee Garza, La Mafia y The Latin Breed, excelentes grupos tejanos que surgieron en los años 80. Cuando comencé a tocar con Shelly por primera vez, no podía distinguir un grupo de otro. Sin embargo, al cabo de unos meses, me familiaricé tanto con la música que en cerca de 4 segundos de estarla oyendo, la podía identificar. Los grupos tejanos tenían sus sonidos individuales, al igual que los músicos de cualquier otro género. En ese entonces, la música tejana era como una gran ola que se estaba formando, y todos éramos surfistas. No sabíamos qué tan grande llegaría a ser esa ola, pero estábamos decididos a dejarnos llevar por ella tanto como fuera posible. Los nuevos músicos, sobre todo los de Más y La Mafia, utilizaban potentes sistemas de sonido y escenificaban sus presentaciones como con luces destellantes. Llevaban el pelo largo y su vestuario era licra. La música tejana se estaba convirtiendo en algo fresco. Sin lugar a dudas, había dejado ser el mismo sonido monótono que escuchaba en el auto de mi abuela. Y Selena y los Dinos eran evidentemente únicos. Tan pronto como escuché ese álbum, supe que tendríamos éxito al fusionar la música tejana tradicional con el rhythm and blues, la cumbia colombiana y el pop. Mientras escuchaba a Selena y los Dinos con Shelly, fui leyendo los créditos que aparecían en la carátula del álbum y me asombró ver que el hermano de Selena, Avi Quintanilla III,
No solo había producido este álbum, sino que había escrito muchas de las canciones. Selena tenía una voz muy hermosa, de eso no cabe duda, pero Abbey fue el que primero me impactó. Me había convertido en el director musical de Shelly por descarte, cuando Tony abandonó la banda. Abbey estaba haciendo lo que yo había soñado poder hacer algún día como productor y compositor de canciones. «Wow», le dije a Shelly, «estos tipos están en nuestro patio trasero. No puedo creer que no los haya oído antes». «Se dice que Selena y los Dinos firmarán un contrato con la disquera EMI Latin», dijo Shelly. «¿Quieres venir a mi casa a oírlos? Tengo un video». «Claro, tal vez podamos incluir en nuestro repertorio algunas de sus canciones», le respondí. Esa noche, mi amigo Rudy Martínez, quien tocaba el bajo en nuestra banda, fue conmigo a la casa de Shelly. Nos reunimos alrededor del televisor en la sala y Shelly puso el video en su videocasetera. La filmación se veía borrosa. Había sido tomada con una cámara montada en un trípode. Pero pude darme cuenta de que Selena era ya una verdadera estrella. Tenía una figura preciosa, podía bailar como nadie y su voz era increíble. Aún viendo a Selena en esta pequeña pantalla, sentí que dominaba el escenario. El auditorio entero se puso de pie y bailó con ella mientras abarcaba todo el escenario, de lado a lado, derrochando energía y carisma. Aunque personalmente me había dado cuenta de los encantos de Selena, Rudy estaba decidido a que yo me interesara y prestara atención. Siempre que pensaba que Shelly no se daba cuenta, Rudy me codeaba mientras veíamos la grabación sentados en el sofá. «Fíjate en ella», me susurraba. «Sí, ya la veo», le respondí. «Cielos», dijo. «Ya sé», le dije, pero en realidad ya no estaba mirando a Selena. Para mí era simplemente una cantante más. Estaba mucho más interesado en la banda y en analizar su instrumentación. Después Rudy y yo fuimos a casa juntos. «Oye, güey», me dijo Rudy, «¿viste eso?» «Sí, lo vi», le dije, pensando aún en la música. «Los Dinos tocan muy bien». Él se rió. «No, tonto, la chava del video. Realmente está muy buena, amigo». Me reí también, sin imaginar que en unos pocos meses estaría tocando guitarra en la banda de Selena, ni que la que acababa de ver en el video sería mi futuro. El hecho de que Selena cantara con tanta tranquilidad en el escenario era apenas natural, puesto que había estado cantando desde niña. Su padre, Abraham Quintanilla, era un mexicano-americano de segunda generación con aspiraciones musicales propias. A comienzos de los años 60 fue cantante de una banda llamada Los Dinos. Abraham y su grupo lograron que una de sus canciones se transmitiera por la estación de radio de música pop de Corpus Christi y se convirtiera en un éxito. Pero cuando no pudieron quedar en el top 40, Los Dinos cambiaron música tejana y tocaban en salones de baile. Al final, Abraham dejó la música para mantener a su esposa Marcela y a sus hijos y entró a trabajar a Chemical Company en Lake Jackson, Texas. El hecho fue que Abraham dejó de interpretar música, pero nunca dejó de amarla. Es posible que fuera todos los días a trabajar a la planta química, pero aún tocaba la guitarra por la noche, después del trabajo. Selena venía y se sentaba a escucharlo. Para cuando tenía 6 años, ya cantaba sola. Y Abraham reconoció de inmediato su talento. Como diversión, principalmente para él mismo, en una sala insonorizada para la banda de la familia. Enseñó al hermano mayor de Selena, Abbey, a tocar el bajo. También enseñó a Suzette, la hermana mayor de Selena, a tocar la batería en la banda. Fue algo contra lo que Suzette luchó constantemente al principio, porque pensó que para una mujer ser baterista era algo extraño. Abraham persistió en su misión a pesar de todo y pronto la banda de la familia ensayaba al menos media hora diaria en el garaje. Sin embargo, este pasatiempo no satisfacía totalmente la inquietud creativa de Abraham. Cuando un amigo le dijo que el pueblo de Lake Jackson necesitaba un buen restaurante mexicano, alquiló un local y comenzó a servir auténtica comida mexicana, amenizada por las canciones de Selena acompañada por Abbey y Suzette en sus respectivos instrumentos.
Abby y Suzette estaban ya en la secundaria para ese entonces y aún se resistían a la idea de tocar música tejana. Sobre todo porque muchos de los muchachos que conocían en la escuela venían a comer con sus familias al restaurante de su padre. A Selena no le importaba. Era apenas una niña de 9 años que se divertía. El negocio prosperó lo suficiente como para permitirle a Abraham renunciar a su trabajo en Dove. Entonces, cuando vino la recesión, lo perdió todo. La familia tuvo que mudarse a donde el tío Eddie de Selena, que vivía en un remolque en el campo. Solo iban a la tienda de víveres en la noche porque Abraham no quería que nadie supiera que su familia recibía estampillas para reclamar alimentos.